entrevista a la Magister, la presidenta de la Federación FEDEPAL, y además en la Asociación Educativa Semillitas de Guayaquil, además de ser una educadora muy conocida y prestante en el medio. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el regreso a clases y las primeras evaluaciones después del COVID. Marta, buenos días. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Bueno, estoy muy agradecida que me hayas invitado a tu programa tan importante a hablar un tema que nos apasiona, que es la educación, ¿no? Y el retorno a la presencialidad. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, aquí abierta. Bueno, Marta, tú eres una de las personas que mejor conoce estos temas en Guayaquil, en el Ecuador, tal vez, porque tú lo vives día a día. Así es. Tienes un gremio de más de, no sé, 60 colegios tal vez en Guayaquil, que un gremio de altísimo nivel educativo, colegios, los mejores colegios de Guayaquil, pero también eres una rectora de experiencia, has sido rectora de algunos colegios y ahora tienes tu institución en donde la lideras. Marta, terminamos con el COVID, aparentemente. Ahora, ¿cómo regresaron los niños? ¿Cómo les ha ido este mes? Bueno, tú sabes que los padres de familia primaba la incertidumbre, porque el temor que tenían que los chicos regresen a la presencialidad y se contagien frente a la necesidad que tenían los jóvenes y los niños de volver a las aulas de clase. Con esta incertidumbre recibimos a los padres y los niños también, podría decir que estaban un poquito temerosos. Entonces, ¿qué hicimos las instituciones educativas? Nosotros empezamos con un periodo de adaptación. En este periodo de adaptación, nosotros implementamos estrategias académicas y lúdicas para hacer un ambiente, un entorno muy saludable, muy amigable, para que los chicos sientan un retorno realmente alegre, un entorno tranquilo, feliz, y realmente nos dio buenos resultados, porque este periodo de adaptación ha hecho que los chicos se encuentren con sus pares y sientan la necesidad de socializar y de comenzar a regresar a una presencialidad. Bueno, Marta, la verdad es que eso, desde tu óptica, porque tú también has sido maestra fiscal en algún momento de tu vida, pero tenemos reportes de que en las escuelas fiscales el asunto no ha sido tan sencillo. Algunas han sido prácticamente devastadas por los ladrones, otras dañadas por los malos tratos del invierno último, y en fin, hay miles de chicos que todavía no pueden recurrir a las escuelas, en Guayaquil al menos, en óptimas condiciones. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a las escuelas? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para ayudar a estas escuelas? Claro, a las más pobres también. Yo digo que esos eran los desafíos, los retos que tenía el Ministerio ante el regreso de clases, porque realmente la infraestructura de las instituciones fiscales están devastadas, como lo acabas de mencionar, y es real. Sé que se necesita un monto muy alto de millones de dólares para poderlas poner en buen estado, y por lo tanto no todas las escuelas fiscales retornaron simultáneamente, sino que lo hicieron en diferentes fechas. Realmente es una inversión alta, las particulares lo tuvimos que hacer, porque tuvimos que invertir en el protocolo de bioseguridad para nosotros garantizar la integridad física y de salud de nuestros estudiantes, frente a lo que no lo han podido hacer los colegios fiscales, lógicamente, porque nosotros tenemos nuestros propios recursos y los recursos económicos aún les falta a las instituciones fiscales para poder sobrellevar todas estas falencias que tú acabas de mencionar. Y no es el único desafío, la infraestructura. También recordemos que tenemos que nivelar. Marta, entonces estábamos hablando de algo que me parece fundamental, es el tema de que en el Ecuador no ha habido una reforma educativa integral hace muchos años.
¿Qué sucede? Que seguimos con los mismos programas remendados desde hace décadas. Y el mundo cambió, la pandemia desnudó nuestras falencias. ¿Qué es lo que detiene a las autoridades para no pensar en cosas más modernas y adaptables a la realidad actual, Marta? Bueno, yo creo que falta compromiso de parte del Ministerio de Educación. Yo creo que la ministra debió haber tomado la batuta y de trabajar en una reforma educativa. Yo creo que necesitamos personas que tomen decisiones pensando y ubicando la educación como el pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país. En el momento que tengamos un ministro, una ministra que piense de esa manera, que el pilar fundamental es la educación para sacar adelante el país, en ese momento va a tomar decisiones que va a cambiar el rumbo de este país. Necesitamos personas comprometidas con la educación. Necesitamos personas que realmente nos den soluciones, porque hasta ahora es penoso ver que dentro de toda la crisis y la pandemia lo más afectado en el país fue la educación. Cuando no hay buenos líderes, ¿qué se afecta? La educación. Crisis de salud, ¿qué se afecta? La educación. Entonces, la educación, que debería ser el pilar fundamental que debería trabajar todo gobierno, todo ministro, realmente no está siendo trabajado de buena manera. Yo creo que no se está haciendo un buen trabajo, te lo podría decir. Marta, concuerdo por el tema de que desde que tengo uso de razón, hace muchas lunas atrás, vengo escuchando lo mismo. Así es. La educación tiene que cambiar, la educación tiene que cambiar y va a cambiar, pero nunca cambia. No tomen decisiones. Sí, aparte de lo que tú dices, que estoy de acuerdo 101% en lo que dijiste, debo añadirle que es importante tener, ¿cómo se dice?, el pulso firme. Porque el que se hace cargo del ministerio tiene que saber que se va a enfrentar a la corrupción, se va a enfrentar a la falta de dinero, se va a enfrentar a los malos funcionarios, se va a enfrentar a muchos problemas que tiene que superarlo, porque el bien superior es el niño. Entonces, lo que tú dices es cierto. Mira la pandemia, Marta. Terminamos la pandemia aparentemente, pero ahora lo que toca es educación para la salud, pues para que el niño aprenda a defender. Y eso es educación. Entonces se necesita pensar más en la educación y menos en los protervos intereses políticos de unos cuantos que han deteriorado nuestro sistema educativo, ¿verdad? Bueno, vamos a otra cosa porque realmente esto es algo que no acaba nunca. Vamos a lo positivo en el sentido de que ustedes como organizaciones privadas, laicas, muchos colegios que tú diriges, que tú eres la presidenta de FEDEPAL, han estado implementando cambios innovadores. Por ejemplo, los colegios de FEDEPAL tienden todos a ser bilingües, ¿verdad? Es. Tenemos bilingüismo, tenemos la metodología de desarrollo de habilidades del pensamiento, que le enseña a los chicos a ser muy críticos, que le da una caja de herramientas en las cuales los chicos pueden enfrentar un futuro exitoso. Tenemos chicos críticos, entonces, que saben tomar decisiones que van más allá de una formación de mero contenido, sino que yo le ayudo a desarrollar habilidades a nivel del pensamiento. Y muchas instituciones tienen metodologías que apuntan en diferente orden. Tienen bachillerato internacional, tiene metodologías basadas en que los chicos aprendan unos muchas matemáticas, otros muy técnicos, el bilingüismo, pero nosotros siempre apuntamos a mejorar la calidad educativa. Buscamos metodologías y hay 4 áreas que PISA dice que son fundamentales para una educación de calidad, señores del Ministerio de Educación. La primera área es matemáticas, tú la acabas de nombrar, ¿verdad? Pensamiento algorítmico. La segunda es lenguaje, ¿verdad? El lenguaje autóctono. La tercera es inglés, tú lo has mencionado, el bilingüismo, otro idioma. Y la cuarta es investigación, ciencias. PISA mide esas 4 áreas en los países, en todos los países del mundo adscritos. Pero aquí sucede que el estudiante en el bachillerato tiene 16 materias, 15 materias, 18 materias y algunas de ellas son de 1 hora a la semana. Entonces, ¿qué es lo que impide
a estos aviondos de las alturas del ministerio para poder hacer cambios que realmente sean importantes. Se sigue dando 1 hora de historia, 2 horas de geografía, cuando eso podría darse desde la investigación, Marta. ¿Por qué no le dan sentido a la investigación, Marta? ¿Por qué el ministerio se ha olvidado de eso? Bueno, volvemos a caer en lo mismo. No tenemos personas preparadas, conocedores de la educación. A veces son puestos políticos. Entonces, desde un escritorio uno no puede organizar cosas que desconoce. Los que estamos, digamos, en las canchas, en los salones, los que estamos dentro de los colegios, conocemos y sabemos lo que es mejor para los niños y jóvenes de este país. Pero personas que llegan a ese puesto como un cargo político desconocen la realidad de la educación del país. Y ante este desconocimiento es la falta de toma de decisiones que cambien el rumbo de la educación, que se piense en una educación de calidad, la formación de niños y jóvenes con otra mentalidad, con otra formación, va a redundar en el desarrollo económico y social del país. Pero no se piensa de esa manera, no se piensa que estamos formando generaciones de una manera mediocre. Tenemos que formar otro nivel de jóvenes, jóvenes apasionados por trabajar por este país, que amen este país, que quieran el desarrollo de este país, pero realmente no estamos trabajando en esta Bueno, hay que línea. decir, Totalmente Marta, estamos tenemos que decir abandonados. otra cosa que también es real, ¿no? El municipio de Guayaquil, a través de la DACE, apoya mucho a los colegios más necesitados. La alcaldía acaba de resolverle un problema al ministerio, reconstruyendo 5 o 10 escuelas fiscales para que los niños puedan ir. El municipio dona libros, el municipio dona tablets, el municipio trabaja con las escuelas más pobres, más necesitadas, pero no con las fiscales necesariamente por orden expresa de un ex mandatario del país. Pero todo esto coadyuva a que la sociedad civil se organiza para poder apoyar a los niños, y eso es positivo. El cambio tiene que darse. Tú hablaste, por ejemplo, de desarrollo del pensamiento. ¿Cómo pueden trabajar ética si no hay pensamiento crítico, si no se trabaja? Marta, y en lo corto de la entrevista quería preguntarte algo más. ¿Qué pasa con la desnutrición? ¿De qué manera afecta a los niños que están educándose? Muchísimo, muchísimo. Realmente un niño desnutrido duerme, está cansado, no rinde lo mismo que un estudiante que está con una buena salud. Realmente es lamentable conocer los niveles de nutrición, de desnutrición de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que debemos de educar, como tú dices, en salud también a los estudiantes, a los padres. Nos toca ahora no solamente trabajar con los estudiantes, sino educar al padre, para que el padre también sea un buen padre, pueda orientar a su hijo, pues no solamente en la salud, sino en valores, en un trabajo se tienen que reabrir las escuelas para padres, hacer cosas maravillosas para que el padre sea un aliado de cada institución educativa, y aunque el maestro no se lo diga, el padre sepa que él también es educador dentro de su casa. Darle el rol del primer formador de su hijo al padre. Marta, los últimos informes sobre desnutrición infantil en el Ecuador nos dicen que 1 de cada 4 niños de 0 a 5 años tiene desnutrición crónica, o sea, irrecuperable. Los informes de Diario Hoy y de Diario El Comercio de hace 2 años nos dicen que 1 de cada 3 niños tiene desnutrición aguda. Y por último, informes de diarios muy reconocidos en Guayaquil, en el Ecuador entero, en Quito también, han publicado caso de la provincia de Chimborazo, donde hay una generación perdida por la desnutrición. Entonces, el gobierno, este gobierno y todos los pasados, los 2 pasados gobiernos, se dedicaron a atender cosas que pudieron ser importantes, como la Universidad de Yachay, pero descuidaron a los niños que hoy están sufriendo severos problemas de nutrición, y eso afecta también a la educación. O sea, no es cuestión solo de buenos programas, también es cuestión de que el niño
esté sano, ¿verdad? Así es. Deberían haber campañas masivas de educación. El padre y la comunidad y la sociedad entera tiene que saber cómo alimentar a los chicos, porque en verdad que el Ecuador es rico en todo lo que es la producción vegetal, animal. O sea, nosotros somos la despensa de América, es la despensa del mundo. Y sin embargo estamos desnutridos. Es terrible ver esto, que si nosotros tenemos plantaciones de todo, porque tenemos una tierra rica, tiramos una semilla y sale un árbol, que nosotros hablemos de nutrición de nuestros niños, a veces es el desconocimiento. Sí. También hay que educar a la sociedad cómo alimentar a los niños, a los jóvenes, porque en realidad nuestra vegetación, la producción que tenemos, es maravillosa, es rica en alimentos. Sí. No debería haber estos niveles de nutrición, pero tenemos que educar al pueblo. Sí. ¿Cómo alimentarse? Particularmente, Marta, hemos fracasado en muchos aspectos cuando hemos formado estos líderes que ahora manejan el país y que no dan pie con bola. Hemos fracasado como educadores, mi generación y la anterior, para educar asambleístas que no hacen nada, que se la pasan peleando, jueces que abren la puerta a los asesinos y a los ladrones de las cárceles, ejecutivo que piensa en su propio beneficio, la corrupción campea, la inseguridad aumenta, la educación no está bien. Entonces, ante este tétrico panorama, amigos, hay educadoras como Marta Córdoba. Ante este tétrico panorama, hay educadoras como Marta Córdoba que luchan por esos niños y jóvenes, cosa que no se hace desde el gobierno, pero sí desde la sociedad civil. Gracias, Marta, por esta entrevista. Un abrazo enorme, que todo vaya saliendo muy bien. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Amigos y amigas, este ha sido su programa Sucesos, la entrevista a la magíster Marta Córdoba Salazar, que es la CEO, la CEO de la Escuela Semillitas de Guayaquil y presidenta de la Federación de Colegios Particulares Laicos del Guayas. Nos vemos en otra oportunidad, amigos y amigas. Gracias.